Para hablar sobre la glucólisis hay que explicar la estructura del glucógeno y por supuesto de su síntesis. El glucógeno es un polímero de cadenas cortas y ramificadas, formadas de glucosa, y este se halla mayormente en el hígado y en los músculos, además de que sirve como reserva de glucosa para el organismo. Las moléculas de glucosa en el glucógeno se encuentran unidas mediante enlaces covalentes entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4 de otra. Para formar glucógeno, la glucosa debe estar con el OH del carbono 1 posicionado en el sentido contrario al grupo CH2OH de la molécula, y a este tipo de enlace se le conoce como enlace alfa 1,4. La molécula de glucógeno está ramificada y en las ramificaciones el enlace covalente es diferente. Aquí el carbono 1 de una alfa glucosa se encuentra unido al carbono 6 de otra y al enlace se le nombra alfa 1,6. Para que las moléculas de glucosa puedan ser convertidas en glucógeno, primero deben modificarse. Y el primer paso consiste en que la enzima hexoquinasa fosforila la molécula en el carbono 6 para formar glucosa 6-fosfato. Luego, la fosfoglucomutasa transferirá el fosfato al carbono 1 haciendo glucosa 1-fosfato. Y esto servirá para que la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa sea capaz de unir una molécula de UTP a la glucosa. Y esto lo logra eliminando un fosfato de la glucosa y uno del UTP, por lo que la molécula de glucosa queda unida a UDP y se liberan ambos fosfatos juntos en la forma de pirofosfato. Las moléculas de UDP-glucosa ya pueden ser añadidas a una cadena de glucógeno, pero para crear una molécula de glucógeno desde cero no se pueden simplemente ir juntando glucosa. Primero se necesita una molécula iniciadora, que es la proteína glucogenina. Esta glucogenina forma una UDP-glucosa del medio, toma una UDP-glucosa del medio y la une covalentemente a su estructura, liberando el UDP a partir de esta glucosa. La glucogenina podrá seguir añadiendo moléculas de glucosa a su estructura, tomando una UDP-glucosa del medio y uniéndola a la glucosa que ya tenía mediante enlaces alfa 1,4. Y cuando tenga aproximadamente unas 6 moléculas de glucosa unidas a la glucogenina, dejará de ser la encargada de seguir añadiendo glucosa a la estructura. Y es aquí que ahora este trabajo será realizado por la glucogenosintasa. Esta enzima puede extender la cadena naciente de glucógeno añadiendo glucosas mediante enlaces alfa 1,4. Pero se debe recordar que el glucógeno es una molécula ramificada y la glucogenosintasa solo puede seguir su trabajo de forma lineal. Para formar las ramas de la molécula existe la llamada 1,4,1,6 amilotransglicosidasa, también conocida como enzima ramificadora del glucógeno. Esta enzima lo que hace es romper unos 6 o 7 residuos de glucosa de una cadena que tenga 11 residuos aproximadamente, toma esta pequeña cadena de glucosa y une el carbono 1 de la primera glucosa de la cadena con el carbono 6 de alguna otra glucosa que ya esté incorporada en el glucógeno. La ramificación, así como la cadena original, pueden seguir creciendo con ayuda de la glucogenosintasa y nuevas ramas se irán creando con la enzima ramificadora hasta obtener una molécula de glucógeno completa, que normalmente tiene unas 55.000 moléculas de glucosa. Mi nombre es Andrea Montero y les voy a explicar un poco sobre la importancia que tiene la gluconeogénesis. La gluconeogénesis tiene su importancia debido a que se basa en el proceso de la síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Los principales tejidos gluconeogénicos son el hígado y los riñones. Los riñones, por su parte, pueden contribuir hasta con un 40% de la síntesis de glucosa total en el estado de ayuno. Y este porcentaje aumenta durante el estado de inanición, que es el término que se le otorga a privarse de comer o ingerir cualquier alimento
por un largo periodo de tiempo. Los principales sustratos son aminoácidos glucogénicos, como pueden ser lactato, glicerol y propionato, que hablaremos de ellos posteriormente. Las enzimas gluconeogénicas son aquellas que se consideran clave y se expresan en el intestino delgado, pero no está 100% claro si hay una producción importante de glucosa por el intestino en el estado de ayuno. Un aporte bastante importante de glucosa es porque es especial o es esencial para lo que es el sistema nervioso y los eritrocitos. Después de un ayuno, durante toda la noche, la glucogenólisis y la gluconeogénesis hacen contribuciones casi iguales a lo que es la glucosa en la sangre. A medida que las reservas de glucógeno se agotan o van disminuyendo, la gluconeogénesis se hace progresivamente más importante. La falla en la gluconeogénesis por lo general es mortal. Esto se debe a que, por ejemplo, la hipoglucemia causa lo que es una disfunción cerebral, lo que puede conducir a un coma o a la muerte. La glucosa también tiene un importante papel en lo que es el mantenimiento de las concentraciones adecuadas de intermediarios del ciclo ácido cítrico, aun cuando los ácidos grasos son la principal fuente de acetilcoenzima A en los tejidos. La gluconeogénesis es excesiva cuando ocurre en pacientes muy graves, en respuesta a una lesión o a una infección, lo que contribuye a la hiperglucemia, que se relaciona con un mal resultado. La hiperglucemia lleva a cambios de la osmolalidad de los líquidos corporales, del flujo sanguíneo alterado, de acidosis intracelular, el aumento de la producción de radicales de superóxido o radicales libres, lo que da lugar a una función alterada del endotelio y del sistema inmunitario, y a una coagulación sanguínea alterada. La gluconeogénesis excesiva también es un factor que contribuye mucho a la hiperglucemia en la diabetes tipo 2, debido a la regulación descendente en respuesta a la insulina. Además de esto, tenemos que la gluconeogénesis elimina lo que es el lactato, que fue mencionado anteriormente, producido por los músculos y los eritrocitos, y el glicerol producido por el tejido adiposo también es eliminado. En lo que son los rumiantes, el propionato es un producto del metabolismo de los carbohidratos en el rumen y es un sustrato bastante importante para lo que es la gluconeogénesis. También podemos decir que la gluconeogénesis involucra la glucólisis y el ciclo de ácido cítrico más algunas reacciones especiales. Esto quiere decir que en la vía de la gluconeogénesis, tanto en el hígado como en los riñones, utiliza las reacciones en la glucólisis, que son reversibles, más 4 reacciones adicionales que van a evitar el paso de las reacciones no de equilibrio irreversibles, y estas 4 reacciones adicionales son las siguientes: piruvato y fosfoenolpiruvato, fructosa 1,6 bifosfato y fructosa 6 fosfato, glucosa 6 fosfato y glucosa, glucosa 1 fosfato y glucógeno. La glucosa en la sangre proviene de la dieta, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. La digestión de los carbohidratos de la dieta produce glucosa, galactosa y fructosa, que se transportan hacia el hígado mediante la vena porta hepática. La galactosa y la fructosa se convierten con facilidad en glucosa en el hígado. La glucosa se forma a partir de 2 grupos de compuestos que pasan por la gluconeogénesis. Uno de ellos son los que comprenden una conversión neta directa en glucosa, incluso casi todos los aminoácidos y el piruvato. La segunda son los que son productos del metabolismo de la glucosa en los tejidos. De este modo, el lactato formado por medio de la glucólisis en el músculo estriado y los eritrocitos se transporta hacia el hígado y los riñones, donde vuelve a formar glucosa, la cual de nuevo queda disponible mediante la circulación para oxidación en los tejidos. Este proceso se conoce como ciclo de Cori o el ciclo de ácido láctico. En el estado de ayuno hay considerable producción de alanina en el músculo estriado, que excede con mucho sus cifras en las proteínas musculares, que se están catabolizando. Se forma por transmisión de piruvato producido en la glucólisis o de glucógeno muscular y se exporta hacia el hígado,
donde luego de la transaminación de regreso al piruvato es un sustrato para la gluconeogénesis. Así, este ciclo glucosa-alanina proporciona una manera indirecta de emplear el glucógeno muscular para mantener la glucosa sanguínea en el estado de ayuno. El ATP requerido para la síntesis hepática de la glucosa a partir del piruvato proviene de la oxidación de ácidos grasos. También se forma glucosa a partir del glucógeno hepático mediante la glucogenólisis. El mecanismo metabólico hormonales regulan la concentración de glucosa en la sangre. El mantenimiento de concentraciones establece glucosa en la sangre y es uno de los mecanismos homeostásicos regulados de manera más fina, que incluye al hígado, tejidos extrahepáticos y varias hormonas. Las células hepáticas son libremente permeables de la glucosa, mientras que las células de los tejidos extrahepáticos, excepto los histoles y los islotes pancreáticos, son relativamente impermeables, y sus transportadores de glucosa están regulados por insulina. Como resultado, el torrente sanguíneo es el paso limitante de la utilización de glucosa en tejidos extrahepáticos. El glucagón se opone a las acciones de la insulina. El glucagón es una hormona producida por las células de islotes pancreáticos. Su secreción es estimulada por la hipoglucemia. En el hígado estimula la glucogenólisis al activar fosforilasa. Al contrario de la epinefrina, el glucagón parece efecto de la fosforilación muscular. El glucagón también aumenta la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y lactato. Hay otras hormonas que afectan la glucosa en la sangre. Aparte de la hipófisis, que segrega hormonas que tienden a aumentar la glucosa en la sangre y por ende la antagonizan en acción de insulina, son la hormona de crecimiento y la hormona de adrenocorticotropina y quizás otras hormonas diabetogénicas. Hay muchos aspectos clínicos adicionales. Cuando se supera el umbral renal, la glucosa se produce como glucosuria. Cuando la glucosa en sangre aumenta hasta cifras relativamente altas, los riñones también ejercen un efecto regulador. Los glomórulos filtran de manera continua la glucosa, pero en circunstancias normales se absorbe por completo en los túbulos renales mediante el transporte activo. La hipoglucemia puede aparecer durante el embarazo y en el recién nacido. Durante la gestación, el consumo de glucosa por el feto aumenta y hay riesgo de hipoglucemia materna y quizás fetal. En particular, si hay intervalos prolongados entre las comidas o por la noche, además, los lactantes prematuros y con peso bajo al nacer son más susceptibles a la hipoglucemia, porque tienen poco tejido adiposo para que proporcione ácidos grasos libres. Al medir la tolerancia de la glucosa, es posible determinar la capacidad del cuerpo para utilizarla. La tolerancia de la glucosa es la capacidad para la regulación y su concentración en la sangre después de la administración de una dosis de prueba de glucosa, por lo general de 1 gramo de peso corporal. La diabetes se caracteriza por la disminución de la tolerancia a la glucosa, a consecuencia del decremento de la secreción de insulina por destrucción progresiva de las células.